Bienvenido a France 24, señor Pachano. Estados Unidos y la Unión Europea endurecieron sus medidas contra Nicaragua, mientras que otras potencias como Rusia y China respaldan a Ortega. Pero, ¿qué tantas implicaciones tienen esas sanciones o ese respaldo en la realidad nicaragüense? Gracias, buenos días. Eh, tienen efecto las sanciones, evidentemente, tanto en el plano político como en el plano económico, pero yo creo que surtirán poco efecto internamente en Nicaragua, debido a que Nicaragua en este momento ya se ha confirmado como un gobierno no democrático. Podría decirse que se trata de una dictadura más en América Latina. Y a ese tipo de gobiernos estas sanciones no les afectan significativamente, sobre todo si tienen socios como los que usted acaba de señalar en otros países, en Rusia, China, etcétera. Me refiero en términos de su sustentabilidad económica. Pero, con esto concluyo, es preocupante que en América Latina no tome no ejecute algunas sanciones que puede hacerlas, por ejemplo, basándose en la Carta Democrática de la OEA. Podría muy bien sancionar al gobierno de Ortega por haber excluido a la oposición en estas elecciones y por hacer unas elecciones fraudulentas. Y usted dice que estas sanciones no tienen muchos efectos y que el gobierno continuará. A propósito de esto, ¿cuáles son los impactos nacionales que puede tener este cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega? Y se va a fortalecer el gobierno, va a profundizarse quizás algunos episodios de corrupción que ha habido. Creo que el tema fundamental que está en el fondo de esto es no solamente el gobierno autoritario y la exclusión de cualquier forma de oposición, sino también un gobierno que está basado fuertemente en la corrupción, en un manejo arbitrario de los recursos públicos. Y creo que eso se va a profundizar con esta elección irregular de Ortega y su esposa. ¿Y cómo impacta en la política latinoamericana que Ortega continúe en el poder después de más de 15 años? Impacta negativamente porque evidentemente es un atentado contra la democracia, pero se puede quizás ver un aspecto relativamente positivo, y es que países que se suponía que podían haber apoyado a esta reelección de Ortega, no lo han hecho, por lo menos no abiertamente. Me refiero a los casos, por ejemplo, de Argentina o Perú, que recientemente han tenido gobiernos de izquierda, digamos, o que tienen gobiernos de izquierda, y que han tenido más bien una posición, yo diría, cuidadosa al respecto. Señor, Esto puede ser un buen síntoma, pero hace falta una posición mucho más clara.